Buenas, de nuevo, crack bursátil. La mayor caída del mercado de valores de nuestra vida se producirá en 2022. Estas fueron las palabras de Harry Dent, también conocido como The Contrarian, en una entrevista que hizo para Think Advisor hace tan solo unos días. Además, añadió que las criptomonedas caerán incluso más que las acciones. Según él, la buena noticia es que lo más probable es que esta caída tenga una duración de tan solo un año. Pero espera, no todo acaba ahí. Harry Dent advirtió textualmente lo siguiente: tendremos la mayor recesión y la depresión económica más profunda de nuestras vidas el próximo año 2022 y la economía no volverá a fortalecerse hasta 2024. Y continúa: el estímulo adicional no ayudará, ya es más que suficiente, no puedes darle otra oportunidad a ese adicto a las drogas para que se recupere. Ha sido adicto al dinero gratis durante 12 años, es hora de la rehabilitación. Harry Dent es uno de los más reputados economistas y escritores de Estados Unidos y es reconocido mundialmente por predecir correctamente el estallido de la burbuja y la recesión de Japón en 1989, el colapso de la burbuja.com y el auge populista que convirtió a Donald Trump en presidente. Según él, las acciones están en sus últimas etapas y predice que el mercado se podría desplomar hasta un 80%. Quédate hasta el final si quieres saber la fecha exacta de esta próxima crisis y cómo debes protegerte según Harry Dent. Como él mismo nos relata, el problema esencial es que la burbuja del mercado se está expandiendo mientras la economía se está desacelerando rápidamente y no puedes mantener despierta la economía dando otra taza de café, simplemente necesita irse a dormir porque lleva muchos años despierta. Cita también que el crecimiento del PIB disminuyó del 6,7% en el segundo trimestre al 2% en el tercer trimestre como evidencia consistente de una recesión en camino, y afirma que la economía está cayendo como una roca. En la entrevista, Dent sostiene que el 21% de las empresas apenas avanzan cojeando y están condenadas al fracaso durante la recesión que prevé llegar pronto. Estas empresas también son conocidas como empresas zombie. Y Dent afirmó lo siguiente: la economía está muerta, ha sido sobreestimulada y no podemos exprimir más crecimiento y jugo de esta naranja. Así que te dejo con los extractos más relevantes de esta entrevista y con su recomendación para protegerse de la próxima gran crisis. Primero le preguntaron sobre su pronóstico para el mercado de valores, a lo que respondió: en 2 o 3 meses el mercado bajará un 50% sobre el precio actual. Allí es cuando los inversores finalmente se despiertan y dicen: esto ya no funciona. Maldita sea, siempre me pregunté cómo podríamos hacer crecer la economía imprimiendo dinero de la nada. La gente sabe que esto es estúpido. La siguiente pregunta fue: ¿qué deberían pensar los inversores? A lo que Dent contestó: la mayor caída del mercado de valores de nuestra vida será en 2022. Tienes que proteger tu dinero para aprovechar la venta que se avecina cuando las acciones bajen un 80%, o de lo contrario no tendrás dinero para comprar. También le preguntaron su pronóstico sobre la economía, a lo que respondió: estaremos en recesión para el primer trimestre de 2022. La economía no volverá a fortalecerse hasta 2024. Entre ahora y entonces tendremos la mayor recesión o depresión de nuestras vidas. No durará tanto como la Gran Depresión en la década de 1930 porque ya comenzamos el proceso en 2008. Dent también explicó cómo cree que ocurrirá este proceso. La mayoría de la gente no tiene dinero en efectivo, lo tienen en acciones, bonos y bienes raíces. Cuando ese dinero desaparece es cuando aparecen las oportunidades y ahí es cuando surgen las gangas y estás comprando todo en oferta. El entrevistador quiso saber cuándo deben vender los inversores, a lo que Dent contestó: las acciones están en sus últimas etapas, subirán un poco más en diciembre, entonces no vendería ahora, pero en algún momento entre mediados y finales de diciembre terminará este mercado alcista. Creo que la señal será que seguirán subiendo en diciembre, pero en enero comenzarán con el lado más débil. Harry Dent también afirmó que probablemente esta sea una de las caídas más fuertes vistas por el mercado en la historia desde 1929, ya que han estado posponiendo tanto tiempo esta crisis que la burbuja ha alcanzado niveles nunca antes vistos, y según él, su desplome será dramático, aunque Dent cree que la recuperación será más rápida de lo que fue en 1929. El entrevistador le preguntó también por qué es tan difícil predecir grandes recesiones. Harry Dent contestó: porque las burbujas son como globos. Puedes inflar un globo solo hasta cierto punto y luego explota, pero nadie sabe exactamente hasta dónde se puede estirar ese globo y el gobierno puede mantener esta burbuja sin
importar cuán ridícula sea. La burbuja del mercado se está expandiendo y la economía se está desacelerando. Ese es el problema. He estado diciendo que cuando esta burbuja estalle, el mercado bajará al menos un 45% en los primeros 2 o 3 meses. Ahora mis indicadores dicen que va a estar por encima del 50%. Y Harry Dent alerta de los enormes signos que según él derrumbarán el mercado. Según sus palabras, el crecimiento del PIB cae en el tercer trimestre al 2%, cuando las tasas de interés son más bajas que nunca desde el 6,7% del segundo trimestre. No puedes despertar esta maldita economía una vez más porque está muerta. Entonces el entrevistador preguntó: ¿cuál es tu mayor preocupación por la economía? Y Dent respondió: esta es la recuperación que se desvanece más rápido en la historia, lo cual es una mala señal. Después de la mayor impresión de dinero de la historia, solo unos meses después, la economía se está desacelerando rápidamente, lo que significa que está agotada. No puedes despertar esto con otra taza de café, ya lleva 20 tazas, simplemente se va a dormir y se va a desmayar. La economía se ha sobreestimulado. Esto se parece a la Gran Depresión de la década de 1930. No podemos exprimir más crecimiento y jugo de esta naranja. Y añade también: ahora estamos en la parte inferior de la desaceleración demográfica natural de la generación X y perdimos la fortaleza del gasto del baby boom, que fue el aumento de gasto más fuerte de cualquier generación cuando alcanzó su punto máximo en 2007. Así que nos hemos quedado sin crecimiento fundamental. Los millennials nos retomarán a partir de 2024. Otra de las preguntas para Dent fue: ¿cuál es la mayor amenaza para el mercado? Y Dent respondió: crecimiento lento. La economía ya está cayendo como una roca. Creo que el crecimiento del PIB será cero a principios del próximo año. En ese momento estás en jaque mate. La desaceleración del PIB después del estímulo más masivo de la historia es una señal de que finalmente sucedió. No se puede llevar esto más lejos. No se puede mantener algo en marcha simplemente imprimiendo dinero y estímulos artificiales porque se necesita más y más para obtener cada vez menos. Y en este punto añade una importante advertencia. Este es el tiempo más largo en la historia moderna desde la revolución industrial que hemos pasado sin una recesión para ayudar a purgar la economía y hacerla más eficiente al deshacernos de las empresas en quiebra porque el gobierno no permitirá que desacelere. La economía quiere irse a dormir y refrescarse. Quería hacer eso en 2009, pero el gobierno no le permitió terminar el proceso. Los gobiernos dijeron: vamos a prohibir la recesión, las recesiones y el desapalancamiento de la deuda. El entrevistador continuó: me has hablado antes de las empresas zombie. ¿Cuál es tu opinión sobre ellas? La economía tiene que desapalancar la deuda de las empresas zombies cada década o no podrá crecer más. El 21% de las empresas son zombies en este momento. No pueden pagar el servicio de su deuda, apenas van cojeando. Cuando finalmente entremos en recesión, estas empresas tendrán que fracasar. Allí es cuando están en problemas y es entonces cuando pierdes dinero y empresas. Finalmente estamos viendo que el estímulo alcanza su límite. Se necesita exponencialmente más para dar cada vez menos, así que casi no obtienes nada y eso es lo que estamos mostrando. También le preguntaron por los tipos de interés, a lo que contestó: están subiendo. Casi todas las recesiones que hemos tenido se han desencadenado por el aumento de las tasas de interés a largo plazo, aunque las tasas a corto plazo son parte de ello. Cuando las tasas a largo plazo comienzan a subir lo suficiente, se desencadena una recesión en el mercado de valores. Y en esta parte de la entrevista llegamos a sus declaraciones más importantes. Harry Dent dio unas directrices claras de dónde invertir el dinero para evitar este terrible colapso y mantener nuestro poder adquisitivo. Como él mismo nos relata, esta es la desaceleración de la deflación. Las tasas están bajando, pero solo en los bonos de bajo riesgo. Tienes que estar en los bonos más seguros y a más largo plazo. Compre bonos a largo plazo de la más alta calidad, los bonos del Tesoro a 10 y 30 años y los bonos corporativos AAA o tal vez los AA. Ha realizado una inversión de refugio seguro con el Tesoro a 30 años, que es mi favorito, o el TLT, que es un ETF de bonos del Tesoro a más de 20 años. Eso también es un refugio seguro. Con
el tesoro a 30 años, predigo que podrías ganar del 30 al 50%. Y para terminar, le preguntaron sobre las criptomonedas, a lo que Harry Dent contestó: las criptomonedas son la gran novedad, como lo fueron las .com en la primera burbuja tecnológica. Cripto es el futuro, la digitalización de todos los activos financieros, transacciones y dinero. Cripto es el internet del dinero. Se presenta como la próxima ola durante los siguientes 20 años, pero es un bebé en su infancia y sobrevalorado, como lo fueron las .com durante algunos años. Tienes que salir de las criptomonedas incluso más rápido que de las acciones. Las criptomonedas caerán incluso más que las acciones. Bitcoin es la más sobrevalorada de todas las monedas criptográficas y no tiene ninguna función. El único propósito posible de Bitcoin es convertirse en un estándar para las criptomonedas. Está posicionado para ser un estándar como lo fue el oro por dinero durante cientos de años, incluso miles de años. Pero Bitcoin tiene que ser lo suficientemente valioso. Si no es el estándar, no tiene función. Ethereum tiene alguna función. De hecho, produce aplicaciones blockchain. Cardano también. Ripple es el mejor para transacciones baratas. Yo intentaría comprar estas monedas cuando estén a bajos precios. Y para terminar, da su opinión sobre el oro, donde afirma que el oro no es una gran inversión, solo es una cobertura contra la inflación. Según Dent, el oro bajará durante la recesión, pero también afirma que tener un 5% de oro en cartera puede ser bueno para que esté diversificada. Por último, te recomiendo ver este vídeo si quieres saber hasta cuándo podremos estar los humanos en la Tierra, y suscríbete si quieres saber cómo funciona realmente el mundo económico. Crack bursátil.